esencia, ese es el esquema de obra por impuestos. Es por eso que uno de los elementos que se resalta es, lo que hace simplemente es adelantar los beneficios sociales que generan los proyectos. Ya no tengo que esperar de acá 2 o 3 años, sino ya puedo tener los proyectos ahora y el pago ya tendrá que ser progresivamente después. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Adelante. ¿Qué beneficio obtiene la empresa de poner plata ahorita cuando podría ponerla después? Porque me parece ilógico, como empresa, si mi empresa no lo haría. Ya. Vamos a verlo en las siguientes láminas. Y tal vez no tenga mucho sentido que yo lo diga. Lamentablemente no tenemos Wi-Fi, aunque nos han dicho que van a tratar de buscarlo. Al final hay una presentación, un video, en donde que tenemos la percepción y lo que dicen los que ya han hecho esto. Gerentes del comercio, gerentes de BCP, gerentes de Volcan, que dicen cuál es el beneficio para ellos. Lo vamos a manifestar ahora, lo vamos a decir cuáles son los beneficios para una de las partes, pero al final ojalá se pueda ver. En todo caso, yo les voy a enviar la dirección, el link de donde se puede ver ese video. Y justamente acá están los beneficios que tú preguntas. ¿Cuáles son los beneficios de este mecanismo? El primero de ellos es para la sociedad. ¿En qué beneficia este mecanismo a la sociedad o a la comunidad? Adelantar el desarrollo socioeconómico de la localidad al acelerar la inversión en infraestructura, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios públicos para la población. En esencia, lo que decíamos, ¿no? Ya no, como población no tendré que esperar que mi gobierno local X o mi gobierno regional junte todos los recursos o disponga de todos los recursos para hacer el proyecto, que eso me podría tomar 2 o 3 años o 4 años, si no, ya podré tener el proyecto mucho más pronto. Ese es uno de los principales beneficios. Ello conlleva también un impacto positivo en la actividad económica regional y local. Obviamente, todo proyecto genera un dinamismo, mueve toda la economía local. Muchos confunden y muchos dicen el principal objetivo del proyecto es que genere empleo, y eso sí es errado. El principal objetivo de un proyecto es el de mejorar el servicio. Yo no construyo una escuela porque digo, construyendo la escuela yo voy a generar una mano de obra a los señores que trabajan acá. Yo no construyo una carretera pensando en que voy a ofrecer mano de obra a los señores que están acá. Si bien es cierto, eso sí se produce, pero eso es como una externalidad, es un efecto positivo, más no es un objetivo directo. Yo construyo el colegio, ¿por qué? Porque quiero mejorar la calidad de la educación de los niños X. O yo construyo el puesto de salud porque quiero mejorar la calidad de vida, quiero disminuir las tasas de morbilidad de la población X. Lo otro, que va a generar empleo, todo el dinamismo es ya consecuencia de eso. Pero el objetivo no. Entonces, no como objetivo, pero sino como externalidad positiva es que hacer el proyecto ahora va a generar también un mayor dinamismo económico en la población. Voy a emplear más personas, voy a comprar cosas, todos los insumos que requiere un proyecto ahí. Entonces, se genera todo ese beneficio. Y eso también está asociado a un conjunto de paquetes que se han dado en el gobierno para acelerar la economía. Ustedes saben, en los últimos años, en los 2 últimos, estamos en una situación bastante complicada a nivel del mundo. La economía de Estados Unidos está en una situación bastante preocupante. En Europa, casi todos los países están también en una situación bastante preocupante. El peor estado tal vez la economía española, la de Grecia en su momento, la de Portugal, la de Alemania, en la que está dando la cara por todos, por así decirlo, pero todo lo demás está en una situación bastante complicada. El mercado externo está complicadísimo. Si el mercado externo está complicadísimo, ¿qué hace? Comprar menos al mundo. Y uno de los que vende al mundo es el Perú. Obviamente es una proporción bastante menor entre toda la economía mundial, pero si los demás no te compran o te compran menos, también la economía interna se acelera. Entonces, uno de los mecanismos, solamente uno de ellos, lo que busca es eso, ¿no? Generar dinamismo económico,
que la economía no se enfríe, sino que exista bastante actividad económica, que se compre, que se construye y todo eso. Entonces, es un elemento que también tiene que ver, pero ya más a nivel de político, ¿no? Beneficios para los gobiernos regionales y locales. Y acá tal vez vamos a empezar ya también a conversar un poquito y también cuáles son las declaraciones de los presidentes regionales, de los alcaldes. Hay muchos que dicen, perfecto, eso está muy bien. Pero también hay otros que dicen, no, esto es un mecanismo que tiene esta deficiencia. Y lo vamos a decir acá, ojo, acá no vamos a vender solamente, como les había dicho al inicio, todo lo bonito, ¿no? Sino que vamos a compartir la información, tanto la que está a favor, como la que también tiene su reticencia, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios para los gobiernos regionales y locales? Flexibiliza el gasto, permitiendo destinar recursos para la ejecución de más proyectos. Mi presupuesto es 3 millones. Pero yo ya también, además de este proyecto de saneamiento, es fundamental que construya este otro proyecto del hospital. Si no tuviera este mecanismo, solamente podría construir el hospital, pero ya no del saneamiento. O podría construir el hospital, pero más no el del saneamiento. Pero como tengo esta opción de adelantar, ya puedo dinamizar y flexibilizar y tener los dos proyectos tal vez a la vez. Entonces, eso es un aspecto favorable tal vez de este mecanismo. Flexibiliza el gasto permitiendo ejecutar más proyectos en un tiempo más cercano. Lo otro es adelantar recursos financieros que les van a ser descontados en varios años al culminar la obra. Es un esquema de endeudamiento, es un esquema similar al del endeudamiento, pero se diferencia en que obviamente en este caso no tienes que pagar una tasa de interés. Tienes los recursos más pronto para poder ejecutar los proyectos también más pronto. Adelanta recursos financieros. Acelera la ejecución de obras sosteniendo o aumentando el dinamismo económico local, lo que ya también habíamos mencionado. El hecho de poder ejecutar más proyectos va a generar que también la economía local se dinamice, genere más empleo, aumente el Producto Bruto Interno, aumente la producción, eso genera más empleo y genera todo un círculo virtuoso, ¿no? Es como un círculo permanente. Otro elemento favorable: incorpora eficiencias en la ejecución de obras y reducción de tiempos. Otro elemento que vamos a ver más adelante es de que en este mecanismo de obra por impuestos, tú no tienes que hacer el proyecto bajo el esquema de la ley de contrataciones. Creo que también lo habíamos comentado la primera sesión. Antes, el sistema más criticado, más vapuleado por todos, incluso por el mismo presidente en uno de los discursos que dijo, ¿no? ¿Qué dijo? Vamos a dar de muerte, vamos a dar pena, no recuerdo, al SNIP, vamos a enterrar al SNIP, algo así. Uno de los sistemas más vapuleados anteriormente era el SNIP. Todos acusaban al SNIP que era el principal sistema que trababa las inversiones, por el cual no se podía ejecutar rápidamente. Muchos años después, o algunos años después, ahora casi todos reconocen que el SNIP ayuda muchísimo a mejorar la calidad de los proyectos, que ya no es la traba que se veía de antes. Pero ahora, ¿dónde están las baterías enfiladas? En el sistema de contrataciones. Hay muchas críticas, casi todos siempre indican que la ley de contrataciones tiene diversas falencias que hacen que no tengamos procesos de contratación eficientes. Y es por eso que justamente, David, como lo mencionaba, creo, ahorita una comisión está trabajando en mejorar la ley de contrataciones. Entonces ahí hay varias cosas que se están pensando en mejorar, en hacer una pequeña reforma. Entonces, por ahí hay un trabajo que también se está llevando adelante. Pero bueno, al margen de eso, lo que muchos dicen es de que ¿por qué no existe una ejecución eficiente? Por lo complicado que son las normas de contrataciones. Hay un postor que está concursando, no le gustan los resultados, ¿qué es lo que hace? Apela. Apelar genera de que tiene que hacerse todo el proceso de nuevo, tiene que volver a hoja cero, se tiene que atender el reclamo del postor y prácticamente podemos estar con eso meses y meses y meses. Y a veces hay postores que simplemente apelan porque no quieren que el otro ejecute, a pesar de que tienen todas las de perder, igual
por el ánimo de hacerte la vida más complicada, apelan sin fundamento. Pero hay cosas que igual se tienen que atender esas apelaciones. Todo un procedimiento complejo. Y eso hace que tengamos a veces licitaciones que son declaradas desiertas, son declaradas nulas, hay un montón de problemas. Entonces ahí hay muchísimo tiempo que se pierde solamente en el proceso, pasa 1 año, 2 años y yo no puedo iniciar el bendito proyecto. El mecanismo de ahorro por impuestos lo que te hace es de que tú ya no tienes que, para hacer un proyecto, no tienes que pasar por todo el sistema de contrataciones. Es un mecanismo mucho más sencillo, directo. Simplemente armas o constituyes tu comité de selección y tienes un proceso simplificado, que incluso tiene todos los días pauteados. Entonces, ese es otro beneficio para los gobiernos locales. Por eso dice, ¿no? Incorpora eficiencias en la ejecución de obras y reducción de tiempos. Lo que se marca mucho en este mecanismo de obra por impuestos es la reducción de tiempos. Casi para todos se ha puesto días. A veces son pautas muy marcadas, que a veces no se logran cumplir tal vez con esa exactitud, pero sí reduce considerablemente los tiempos si lo comparamos con el procedimiento de la ley de contrataciones. Lo otro, contribuye a simplificar procedimientos, que está asociado a lo anterior. Contribuye a simplificar procedimientos para contratar y ejecutar obras. Pero antes de eso, ¿cuáles creen que son las quejas más recurrentes de algunos alcaldes regionales frente a este mecanismo? O no solamente tal vez autoridades, sino también sociedad civil. ¿Cuáles ustedes que ya hasta acá tienen la información, qué pros podrían encontrarse? A ver, opiniones. Calidad de la obra. ¿En qué sentido? No, pero calidad de la obra en este mecanismo nuevo, ¿mejor o peor? En este mecanismo, claro, porque en el mecanismo de obra por impuestos, obviamente la empresa no va a financiar, al momento de financiar el proyecto, no le conviene que la obra salga mal. Entonces, generalmente contrata a una constructora de muy buena reputación y que haga bien las cosas. Es un inconveniente, exactamente. Esa es una de las quejas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que dicen muchas autoridades? Si yo hago mi proyecto del puente, probablemente el puente me cueste 800.000 soles. Pero si lo hace la empresa privada, cuando lo hace la empresa privada ya no va a costar 800.000 soles. Va a costar mucho más, 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. ¿Por qué? Porque los estándares son totalmente distintos. Un ejemplo, seguridad. A veces cuando se hace por la administración directa, ni siquiera se compran seguros, no se respetan las normas de seguridad laboral, por así decirlo. Mientras que si lo hace el privado, obviamente está en la obligación de hacerlo. Y eso es mucho más caro. Ese es un elemento por el cual efectivamente hay algunos reparos, ¿no? Puede ser muy interesante, pero bajo este mecanismo la obra me va a costar mucho más. Pero eso también, como les repito, en algunos casos podría ser una verdad completa y a veces una verdad a medias, ¿no? Porque, como les repito, cuando es por administración directa, lo que aparentemente resulta barato, a la larga resulta ser carísimo. Nosotros estamos haciendo estudios de un conjunto, de una muestra de proyectos por administración directa y ahí tenemos un sinfín de problemas, ¿no? Los precios terminan siendo muchísimo más altos, el tiempo resulta ser muchísimo más largo. Pero efectivamente, esa es una de las principales pros que tienen algunas personas que conocen de este mecanismo. Otro, ¿cuál consideran? Ese fue importantísimo. Otro más, ¿qué creen? A ver, pensemos un poquito. Otro pro, otro inconveniente. A ver, pónganse ustedes en el papel de autoridades. O para hacerlo un poco más sencillo, el señor es alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
ya no es nuestro amigo Acuña, sino el señor es alcalde. Y usted está pensando en presentarse a estas elecciones, las elecciones del próximo año. ¿Les convendría que el señor pueda adelantar los recursos de Canon y hacer un proyecto grande? Por ahí, a ver. Tema político. Un poco, tal vez el tema político, ¿no? Porque dicen, este alcalde puede adelantar los recursos futuros y hacer el proyecto, pero las autoridades siguientes, ¿qué van a hacer? Van a tener mucho menos recursos de lo que hubieran recibido si es que no se hubieran acogido a este mecanismo. Porque, como repito, acá no es que se le den los recursos grandes. Se le adelantan los proyectos, pero eso después se descuenta en el tiempo. Entonces, ese es un elemento por el cual también muchos ven con cierto reparo a este mecanismo, de que posteriormente tus desembolsos, tus transferencias de canon van a ser mucho menores a lo que recibirías. Si tú no te acoges a este mecanismo, recibirías todos los años, estoy un ejemplo, ¿no? Recibirías 10 millones. Pero si vas a hacer un proyecto grande ahora, ya no vas a recibir los 10 millones, obviamente, sino vas a recibir 7, 6, 5 tal vez. Entonces, ese es el otro aspecto que un poco también genera discusión sobre este mecanismo. Entonces, si hablamos de lo técnico, obviamente no tendría que ver, ¿no? Eso no debería importarnos mucho. Lo que nos importa es que tengamos los proyectos importantes, mientras más pronto mejor. Pero no podemos cerrarnos también al pensamiento político que impera en todo espacio. No solamente, lamentablemente, no sé si lamentablemente, no necesariamente lo técnico siempre prevalece, sino también está marcadamente lo político. Entonces hay ese factor también. Esos de alguna manera son los aspectos más controversiales, por así decirlo. Costos y el tema de que estás poniendo en riesgo, es un decir, los desembolsos de los años siguientes que vas a tener, ¿no? Porque vas a tener menores recursos y que lo estás adelantando. Doctor Antunes. Sí, claro que sí. Una pregunta. El Tesoro Público controla a través de la SUNAT el impuesto a la renta de las empresas. A nivel de control, yo creo que no. Cuando se hace una obra por impuesto, para evitar las sobrevalorizaciones de esa obra por parte de la empresa privada, ¿participa SUNAT en las valorizaciones? ¿Se refiere a la ejecución del proyecto? Así es. No, ahí no tiene nada que ver la SUNAT. Eso lo vamos a esclarecer más adelante, pero es importante la pregunta. Seguramente muchos están pensando, ya, la empresa privada lo va a hacer. Pero ¿qué certeza a mí me da que la empresa privada lo haga adecuadamente, con la calidad necesaria y con los costos reales? Entonces puede ser una reflexión previa que se tenga. Lo que te establece este mecanismo es de que tú tienes que hacer un proceso de elección de la empresa privada. O sea, no es que te va a decir, viene BCP y le dices, ya, yo te doy directamente. Tiene que presentarte una propuesta técnica y una propuesta económica. Y en esa propuesta técnica, obviamente se sustenta sobre el estudio del perfil. Y tiene que sustentarse también sobre los costos establecidos en el perfil. O sea, ahí, si el perfil te dice 1 millón, lo lógico es que el expediente técnico también esté un monto similar. A veces no pasa eso, pero no es que el perfil te dice 1 millón, el expediente técnico está en 1,5 millones, y no es que la empresa lo va a ejecutar directamente con ese 1,5 millones, sino lo que va a hacer es de que previamente tiene que presentarle a ti municipalidad para que digas si efectivamente se sustenta ese 1,5 millones, se justifica que ese costo sea 1,5 millones. Si tú no aceptas, o la empresa lo deja o la empresa la sigue asumiendo bajo toda la evaluación que se haga. Pero tiene que tener el visto previo de la municipalidad o del gobierno regional, de ser el caso. Y ese visto previo tiene que hacerse en base al sustento técnico que resulte ser el perfil o resulte ser el expediente técnico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el otro elemento es de que la supervisión, que es el elemento más fundamental en este mecanismo, tiene que ser de la misma entidad. ¿Por qué? Porque lo que establece el mecanismo es de que quien contrata, quien se encarga del pago del supervisor, es la misma municipalidad o gobierno regional.
sea, eso es plena potestad de la entidad. No es que la empresa tiene su propio supervisor y simplemente al final te transfiere la obra, sino tu supervisor de tu entidad tiene que estar supervisando permanentemente el avance del proyecto. Obviamente la empresa también puede tener su supervisor, pero tú definitivamente lo que establece este marco es de que, el marco legal es de que tú como empresa tienes que contratar. Por eso es que paralelamente a la selección de la empresa, lo que se hace es paralelamente contratar también al supervisor del proyecto. Y va a estar a cargo de la municipalidad. La municipalidad tiene que supervisar la adecuada ejecución del proyecto. Y el otro mecanismo es de que al final, cuando concluye la obra, cuando concluye el proyecto, lo que se determina es de que Contraloría tiene que hacer una auditoría del proyecto. O sea, no es que queda que te entregaron el proyecto y ya todo quedó ahí, sino Contraloría también tiene la obligación, tiene un término específico, no recuerdo en este momento, lo vamos a ver más adelante, pero en esencia es una auditoría del proyecto. Contraloría funciona en dos partes. Antes de hacer el convenio con la empresa, para que ejecute, tienes que tener el visto bueno de Contraloría. Hay un informe que se eleva a Contraloría y Contraloría tiene que dar el visto bueno. Con ese visto bueno recién haces el convenio con la empresa. Ese es el primer punto en el que entra Contraloría. Y al final también con la auditoría. O sea, hay dos momentos en los que entra Contraloría a asegurar que el proyecto cumpla con la calidad y cumpla con el coste, con el aspecto económico. Mi pregunta es, ¿la empresa privada puede ejecutar una obra sea el monto cual sea? No. Y eso también va con algunas limitantes de este mecanismo. Al final también lo vamos a ver. Cada municipalidad o cada gobierno regional tiene un techo. Tienen techos totalmente distintos. O sea, ese es el techo máximo. Municipalidad, por ejemplo, Santiago de Chuco, su máximo techo es 4 millones. O sea, el proyecto o los proyectos no tienen que superar ese monto. O sea, hay un techo para que tú entres a este mecanismo. No es que puede ser el proyecto con el monto que tú consideres. Porque recuerda que esto es al final lo que se te va a descontar. Si acá, y es por eso que está la limitante también, ¿no? Por ejemplo, este mecanismo resulta muy interesante, pero tal vez para una municipalidad de La Libertad. ¿Una municipalidad de Amazonas podrá entrar a este mecanismo? Lamentablemente no, porque prácticamente no tiene canon. ¿Qué es lo que le va a descontar después Tesoro Público? No tiene que descontar. Entonces, su techo probablemente sea un techo absurdo, ¿no? Probablemente sea 400.000, sea 300.000, como lo vamos a ver más adelante. Cada uno tiene un techo máximo. La segunda interrogante era si el uso de la obra, la empresa privada puede estar más de una. Sí, claro que sí, eso sí. Sí, no puede ser más de una. La única limitante es de que al momento de que pida su CIPREL, que es el certificado, cuando lo presente a la SUNAT, no puede retornar por CIPREL un monto mayor al 50% del impuesto a la renta del año anterior. Ejemplo, la empresa en el 2012 pagó por impuesto a la renta 60 millones de soles. El primer CIPREL que entregue esta empresa, si es que entra este mecanismo, no puede ser mayor a 30 millones. O sea, su techo es 30 millones. Entonces, como decía también ahí, el CIPREL lo puede hacer en partes, ¿no? Como su máximo es 30 millones, utilizará esos 30 millones este año y la diferencia los puede utilizar el otro año, pero no puede utilizar los 60 millones en un solo año. El techo que tiene para la empresa es de 50% del impuesto a la renta del ejercicio anterior. Ese también es el otro techo. ¿Alguna otra pregunta? Y acabamos ya con lo que había preguntado el caballero. ¿Cuáles son los beneficios para la empresa privada? Mejora la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, mejorando la relación con sus stakeholders. Un tema cercano que he visto es Andamina, por ejemplo.
Antamina, como saben, es una de las empresas mineras más grandes, es una de las productoras más grandes de cobre en el país, opera en Ancash, en Antamina específicamente. ¿Y qué es lo que generalmente se quejaba Antamina? Decía, yo pago religiosamente mi impuesto a la renta todos los años, que no es cualquier cosa, son montos bastante interesantes. Pero ese impuesto a la renta que yo pago se va a la gran bolsa del gobierno nacional y esos impuestos se distribuyen obviamente 50% se distribuye para la zona, para el departamento, y el otro 50% se distribuye un poquito para todos, todo el resto del país. ¿Dónde se encuentra operando Antamina? En todo el collejón de Conchucos, principalmente en San Marcos. ¿Y qué es lo que dicen los pobladores de San Marcos, no? Yo, poblador de San Marcos, me tengo que soplar todos los perjuicios que me causa la mina, toda la contaminación que me causa la mina, pero no resulto favorecido en nada. Antamina no me hace caso, y si me hace caso me regala unas cuantas pequeñas sobrinas. La municipalidad, a pesar que recibe canon, no me hace caso porque no hace los proyectos que yo le pido. El gobierno regional tampoco, el gobierno nacional peor. ¿Qué es lo que hace el poblador? Se va contra Antamina. Bloquea las carreteras, quiere tomar las instalaciones mineras y hay toda una trifulca. Y Antamina dice, pero yo no soy Estado, ¿por qué me tienen que pedir a mí? Yo cumplo con pagar mis impuestos. Ustedes pídanle al gobierno regional, al gobierno nacional, que con la plata que yo pago mis impuestos, les hagan las obras que ustedes quieren. Este mecanismo ¿en qué ayuda? En que en vez que esos impuestos de Antamina se vayan a la bolsa de toda la región o de todo el país, se queden directamente en la zona de operación de Antamina. Y si los pobladores tienen el proyecto de la carretera, del saneamiento, del colegio en su lugar, ¿de qué manera se beneficia Antamina? Que ya no va a tener esta presión incesante de los pobladores por tener los beneficios de la minera. Entonces, eso tiene que ver con este elemento de mejora la eficiencia de los programas de responsabilidad social y mejora sus relaciones con los stakeholders o con todos los involucrados. Ese es un primer elemento que está más asociado a mineras. Es por eso que tal vez muchas mineras, las que están más interesadas en este mecanismo son mineras. No solamente mineras, pero muchas mineras son las que están muy interesadas en este tema. Lo otro es que asocia su imagen con obras de alto impacto social. Ustedes saben, la empresa, uno de los principales aristas para una empresa privada, ¿qué es? Su imagen. Si no está bien posicionada ante la comunidad, no tiene la rentabilidad que quisiera. Entonces siempre una empresa busca preservar su buena imagen. Y para preservar esta buena imagen, ¿qué es lo que generalmente hace? Tienen sus pequeños programas, sus pequeñas divisiones de responsabilidad social, que hacen donaciones, que hacen pequeños proyectos, tratan de hacer filantropía, por así decirlo. Pero lo que les interesa a la empresa es, si en este caso hace un proyecto, ¿qué es lo que queda, digamos, en el colectivo de la ciudadanía? ¿Ese colegio quién lo hizo? Lo hizo el BCP. ¿El teatro quién lo hizo? Lo hizo el comercio. Acá cerquita nomás, el bypass. ¿Quién lo está haciendo? Cemento Pacasmayo. Entonces, lo que busca la empresa es asociar su imagen, su nombre, su logo con este proyecto que genera beneficios. Entonces, eso es un incentivo, es algo que le interesa a la empresa. Ese es uno de los beneficios que de alguna manera busca lograr también la empresa. Asociar su imagen con obras de alto impacto social. Y es por eso que también hay un elemento acá favorable, ¿no? Supongamos que este bypass no se haga bien. Se tenía que poner 2 de cemento, 1 de arena, y al final se pone 1 de cemento y 3 de arena. Y al año el bypass está con rajaduras por todo lado. ¿Le conviene eso a Cementos Pacasmayo? Que lo que hizo Pacasmayo es una reverenda tontería. A Cementos Pacasmayo le va para nada, ¿no? Entonces por ahí la empresa lo que busca hacer
busca asegurar la calidad del proyecto que está haciendo, porque si no después las cosas se le pueden voltear contra él, en términos de imagen, no necesariamente económico, sino de imagen, y la imagen, como repito, es lo que más cuidan las empresas. Y acelera obras que podrían elevar la competitividad local y rentabilidad de la empresa. Y esto es otro elemento también importante. Si es que la minera hace la carretera, esa carretera solamente beneficia al poblador, o también se puede beneficiar a la minera. Si Bacus mejora el servicio de agua potable, supongamos en el lugar donde tiene una de sus plantas, ese sistema de agua potable solamente beneficia a la población, o la empresa también puede resultar favorecida. Un ejemplo más cercano, que también es un ejemplo que vamos a ver al final, la escuela de suboficiales que han firmado el convenio a fines de octubre, hace pocos días, para acá, para Trujillo. Una cantidad, una inversión de más de 100 millones de soles, si no me equivoco. No, menos, 50. Esta escuela de suboficiales sobre el tema de la seguridad ciudadana, ¿solamente va a beneficiar a los pobladores? ¿O resultan muy beneficiadas también las empresas? Definitivamente sí, ¿no? Y ahora justo veía en la industria, ¿no? No recuerdo el monto, me olvidé de traer el diario, casi al día son 200 millones lo que pagan las empresas por cupos a todas las bandas que existen por acá. O sea, no hay empresa que se salve de eso, de pagar los cupos para que los dejen operar. Bueno, espero que no haya micrófono por acá, no quiero poner en riesgo mi seguridad. Pero miren, hacer un proyecto que tenga que ver con seguridad ciudadana no solamente va a beneficiar al poblador, sino también beneficia a las mismas empresas, por poner un ejemplo. Entonces también hay efectos positivos para la empresa en ese sentido. Entonces, eso a grandes rasgos resultan ser los beneficios tanto para la sociedad, tanto para los gobiernos locales y regionales, y tanto para la empresa privada. ¿Hasta acá alguna consulta, preguntas? Una consulta. Sí. La iniciativa de la elaboración del perfil y del expediente técnico, ¿a cargo de quién corre? Lo vamos a ver también ahora, pero lo adelanto. Las iniciativas pueden ser de ambas partes. Lo que inicialmente establece este mecanismo es de que lo que tiene que hacer la municipalidad del gobierno regional es priorizar sus proyectos que van a ser trabajados por obra por impuestos. Se reúne el Consejo Regional o el Consejo Municipal y dicen, ¿saben qué? A nuestra provincia, a nuestro distrito, le interesan estos 4 proyectos para trabajarse por obra por impuestos. Ellos son los que priorizan los 4 proyectos. Priorizan los 4 proyectos y los envían a Proinversión. Proinversión los publica en su página web, en todo su sistema de distribución de información que tiene, y lo comparte con todas las empresas. Las empresas van y dicen, a ver, yo quiero invertir en Trujillo. ¿Qué obras son las que se han priorizado por el gobierno regional? Y en Proinversión se encuentra todo lo que envían gobiernos regionales y locales, por iniciativa de la misma municipalidad, del mismo gobierno regional. Ese es el primer mecanismo, como surgió en todo caso. Quien pone la iniciativa es la misma entidad. Pero también, así como en APPs, tenemos también la otra posibilidad. Puede ser de que el comercio quiera hacer un proyecto cultural acá, porque sabe de toda la riqueza, el bagaje cultural que tiene la Libertad, especialmente Trujillo. Quiere hacer el proyecto de un teatro, por ejemplo. Pero ve la cartera del gobierno regional de la municipalidad y no hay ningún proyecto del teatro. Pero lo que puede hacer el gobierno, en este caso el comercio, es poner su iniciativa privada de que el comercio quiera hacer el teatro. Y eso también es válido. Solamente que en este caso, si la iniciativa es del privado, lo que tiene que hacer el privado es también hacer el estudio de preinversión. Tiene que hacer el perfil. Hace el perfil, lo presenta a la municipalidad lo evalúa y si es que es declarado viable, si es que consideran lo de la municipalidad importante, ya pueden hacer el proceso para seleccionar al comercio o a los demás que también puedan o estén interesados en eso. Entonces, de ambos lados. Iniciativa de la misma entidad
que en este caso obviamente tiene que ser bajo un proyecto viable, y lo que hace la empresa es simplemente tomar esas iniciativas, esas propuestas, y por otro lado también la empresa puede poner una iniciativa propia, si es que no existen los proyectos de los estudios de ese proyecto, y por lo tanto la empresa privada también hace la preinversión, hace el perfil o la factibilidad si es que el monto es mayor a 10 millones de soles. Y eso también pasa a ser parte de su CIPREL. Entonces, cuando es iniciativa de la empresa, ya no solamente va a valorizar la ejecución, sino también va a valorizar el estudio. Una cosita, no sé, pero hasta donde entiendo parece que hubiera una especie de incompatibilidad con algo, ¿no? Hay algo que no entiendo. ¿Ya? Se supone que la inversión de la empresa privada es para que la municipalidad pueda ejecutar proyectos porque en el momento no tiene la capacidad económica para hacerlo. Sin embargo, las ciudades... Dos esquemas. O no tiene la capacidad económica, o a pesar de tener la capacidad económica, sus procedimientos que son tan complejos demoran demasiado. Porque hay muchos que sí tienen recursos, pero es por eso que veíamos estas primeras cifras, ¿no? Tienen mucha plata, pero la plata está en el banco. Entonces lo que les conviene a ellos, ponerse en este esquema ahí, ellos tal vez no les va a importar mucho recibir menos después, pero lo importante es que ya tienen las obras en el tiempo más oportuno, en el tiempo más corto. O sea, es para esos dos mecanismos, no es que solamente para aquellos que no tengan plata, sino aquellos de que a pesar de tener plata, tienen deficientes niveles de ejecución y se demoran para tener los proyectos a tiempo o en los tiempos precisos. ¿Preguntas? La entidad que ejecuta la obra ya privada, ¿esto debe ser necesariamente de la jurisdicción regional? No. Puede ser cualquier empresa, ya sea nacional o puede ser una filial de una empresa internacional. ¿No? Es por eso que a veces dicen, no, hay municipales que dicen, pero yo en mi empresa, en mi jurisdicción no tengo ninguna empresa, ¿quién se va a interesar? Con la justa hay una empresa ¿cómo se llama? O desde calzado, por decirlo. Y esa empresa, pues ¿qué proyecto de hacer? No se pasa. O sea, no, puede ser cualquier empresa, puede venir otra empresa grande de cualquier otro lugar que desea hacer inversiones en ese lugar, por un tema de responsabilidad social tal vez, ¿no? O sea, no tiene que limitarse a la empresa que existe en tu jurisdicción. Eso no... Es por eso que a veces hay empresas mineras del sur que están haciendo inversiones más por el centro, ¿no? Y algunos se preguntan, ¿pero por qué? ¿Solamente porque es bueno y quiere hacerlo en el centro? No, porque esa empresa recién tiene proyectos que van a operar de acá a 4 o 5 años. Entonces ya quiere con anticipación posicionarse en la zona e ir forjando un buen nombre. Entonces, pero sí tiene abierta la posibilidad de intervenir o de hacer un proyecto donde cualquier jurisdicción que le interese a la empresa. O sea, está abierto. Ahora vamos a ver un poco el esquema que se sigue. Hay varios esquemas que los he hecho por inversión, que los ha hecho el MEF, uno más complicado que otro, pero lo vamos a ver solo como información general. Uno de los flujos, uno de los esquemas bastante sencillos es este. Lo primero que se tiene que hacer es priorizar los proyectos, lo que justamente mencionabas. El punto de partida es de que el gobierno regional o el gobierno local, mediante su sesión de consejo, priorice y diga: yo quiero estos proyectos, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo, ¿no? Y defina a través de sesión de consejo, como repito, cuáles son los proyectos que le interesa trabajar bajo el mecanismo de obra por impuesto. Ese es el primer punto, el primer paso. Estos son pasos generales, obviamente, ¿no? Después se tiene la decisión de convocar a la empresa que va a hacerlo. Por eso decíamos, no es que yo digo, yo quiero hacer este proyecto y yo lo quiero hacer con el comercio. No, igual tengo que hacer una convocatoria. Obviamente yo puedo conversar previamente con el comercio y decirle: ¿sabes qué, comercio? Yo quiero que tú trabajes este proyecto, que es el proyecto de la escuela rural. ¿Puedo tener yo eso? No te prohíbe eso. Puedes tener esos acuerdos previos con el comercio, pero igual tú tienes que hacer una convocatoria. Si solamente se presenta el comercio, a buena hora, trabajas con el comercio.
comercio. Pero también tú tal vez convocas y viene la industria, por utilizar cualquier ejemplo, ¿no? Y la industria te dice, no, justo a mí también me interesa trabajar este proyecto, hacer este proyecto de esta escuela primaria. Entonces ahí ya tendrás que evaluar propuesta técnica económica de ambas empresas y sobre eso defines un ganador y da la buena pro a quien mejores condiciones te brinda. Igual siempre hay un proceso, es por eso que tienes que nombrar un comité especial. ¿Quiénes conforman el comité especial? El alcalde o el presidente lo determina, tiene que ser 3 personas. Y para eso también hay 2 opciones. Tú como municipalidad o tú como gobierno regional constituyes tu comité y lo que haces es hacer un convenio con Proinversión para que te dé asistencia técnica. Esto no lo lleva adelante solamente la municipalidad y el gobierno regional, sino quien da la asistencia técnica, quien acompaña, quien te orienta, quien te aconseja, quien te guía, por así decirlo, es Proinversión. Entonces, una opción es de que hagas un convenio con Proinversión para que Proinversión te ofrezca la asistencia técnica, la ayuda, te acompañe. Y la otra opción es de que tú dices, no, yo no me quiero meter en eso porque la verdad es que es un procedimiento nuevo, complejo, nunca lo he hecho, no quiero hacer las cosas mal. Proinversión, hazlo tú por mí. Y Proinversión se encarga de llevar el proceso solamente Proinversión. Ya tu municipalidad no entras a tallar ahí. Pues Proinversión igual, si es que lo haces por encargo, Proinversión selecciona a 3 personas, pero de Proinversión mismo. Entonces, eso que quede claro, por favor. Hay 2 opciones. Tu municipalidad, tu gobierno regional lo llevas adelante con la asistencia técnica de Proinversión, o la otra opción es de que todo lo lleva adelante Proinversión. Encargues todo el procedimiento a Proinversión y Proinversión solamente te informa. Doctor, ¿y Proinversión se basa en el marco legal SNIC y en contratación del Estado? SNIC, definitivamente. Todo proyecto que se trabaje acá tiene que ser bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública. Lo de contrataciones no, por eso decíamos, ¿no? Este procedimiento requiere ser lo más ágil posible, por eso es que no tienes que pasar por todo el sistema de contrataciones. Pero sí, lo que te dice la ley de obra por impuestos es de que no pasas por el procedimiento de contrataciones, pero obviamente por lo menos tienes que respetar los principios de la ley de contrataciones. ¿Cuáles son los principios? Honestidad, optimización de los recursos, todos los principios que tiene. Y además, como un tema de transparencia, lo que te dice es, también tienes que colgarlo, la información en el SEACE. Eso también te pide. Pero no haces todo el procedimiento que deberías hacer bajo el procedimiento común y ordinario del OCE, sino es un procedimiento mucho más sencillo. Pero sí, te acoges a los principios y sí puedes publicarlo en el SEACE. Y acá está lo que mencionábamos también. Antes de que, o en el momento que realices el procedimiento de la preparación de los términos de referencia y todo ello, también tienes que requerir o requieres el informe previo de Contraloría. Eso también es el primer momento en el que Contraloría interviene. Lo que dice es de que a Contraloría igual hay un esquema de lo que se lleva a Contraloría, es principalmente la información financiera del proyecto. Pero acá sí, solamente como comentario, no solamente Contraloría se está remitiendo a ver la información financiera, sino también está revisando el proyecto de inversión pública. Pues dicen, pero Contraloría, ¿por qué tiene que meterse en eso? Eso debería ser de GPI, eso debería ser MEF. Pero debería ser, pero no les. Contraloría está también revisando el proyecto. Hemos tenido casos en los cuales Contraloría nos los ha derivado a nosotros como MEF, como de GPI, y nos ha dicho, ¿saben qué? Este proyecto está viable, pero yo lo he revisado y el proyecto no es rentable socialmente, o han hecho mal la evaluación económica financiera o la evaluación social. Tienen que corregirlo, tienen que rectificarlo. Y la municipalidad, por más que ya haya tenido un proyecto viable, tiene que mejorar, tiene que corregir el estudio para recién volver a presentarlo a Contraloría. Entonces acá tampoco se trata de presentar cualquier proyecto. Hay que asegurarnos de que ese proyecto haya sido viabilizado adecuadamente.
Ya una vez que se tiene el informe de Contraloría, ya se pueden aprobar las bases y se invita para que la empresa manifieste su carta de interés y presentación de consultas a las bases. Hay un periodo también de absolución de consultas, se integran las bases de ser el caso, si es que hay alguna opinión, algún tema que haya indicado uno de los postulantes, se evalúan las propuestas y se da la buena prueba. Se marca incluso de alguna manera los tiempos. Si es que existe una sola empresa, se tiene 27 días desde la decisión de convocar hasta la buena prueba. Miren, si hacemos el comparativo con la ley de contrataciones, los periodos son mucho más amplios. Acá lo que se busca es cortar tiempos. 27 días desde la decisión de convocar hasta la buena prueba. Obviamente esto es referencial. Pero si se tuviera varias empresas o por lo menos más de 2, ya se incrementa a 36 días. Igual, desde convocar hasta dar la buena prueba. Si es que no se presentan recursos de apelación, que también se pueden dar, pero acá es mucho más ágil. Ese es un flujo bastante general. Ahora vamos a ver unos más detallados. ¿Me han consultado? Sí. Sí. No se les pide RNP, pero obviamente tienen que estar registradas en la SUNAT, tienen que tener todos los registros que requieren, pero no necesariamente RNP. En cuanto a la empresa, obviamente, si se presenta el BCP no es constructor, el BCP no va a construir. Tiene que, en la presentación de propuestas, ahí tiene que indicar qué empresa es la que va a ejecutar el proyecto. Puede ser Grani Montero, puede ser ¿qué otra más? Grani Montero, otra que ellos decidan por su eficiencia, tal vez. Pero esa empresa tiene que sí estar inscrita en la RNP. Claro, ese sí. Pero también se puede dar el caso en que hay empresas que sí construyen y ellas mismas también pueden construir. Graña Montero creo que tiene una. Graña Montero obviamente no va a contratar a otra empresa. Graña Montero misma la construye. Entonces, hay dos casos. Generalmente es que la empresa que se presenta va a construir a través de otra contratista, pero también puede darse el caso que la misma empresa sea contratista y es la que ejecute directamente. Pero obviamente la que contrata sí tiene que tener de alguna manera, por mayor seguridad, RNP y todo ello. Pero no es algo, digamos, muy obligatorio, porque a quien reporta la constructora, el contratista no va a ser a la municipalidad, sino va a ser a la empresa, al BCP, al comercio, a Banco Sillón, qué sé yo. Doctor. Sí. ¿Puede ser Contraloría el cuello de botella en relación a que no cuenta con un staff técnico integrado? Sí, efectivamente. En un primer momento lo fue. Y en la última norma ya se agilizó eso. El informe de Contraloría le han puesto un término que indica que no es vinculante. Si es que pasan los días que se ha estipulado ahí, igual puedes continuar. Eso ya pasa a ser responsabilidad de Contraloría. Si es que hasta ese día no te generó las observaciones que tal vez debería haberte generado. Al inicio efectivamente sí lo fue, pero en la última modificación cortaron eso un poco, para tratar de también poner más responsabilidad de Contraloría y que se pronuncie en el tiempo más oportuno posible. ¿Y Contraloría tiene presupuestos para contratar a un consultor técnico especializado? Sí los tiene. Lo que pasa es que como todavía es un mecanismo que no ha sido todavía existen pocas propuestas o pocos proyectos que se han marcado en este tipo, es todavía llevadero. Pero ya considerando las metas que se está generando por inversión, ya van a tener que definitivamente proveerse de mayores especialistas en el tema, porque si no igual va a ser complicado para ellos. Hasta el momento ha sido ciertamente llevadero, porque no hay mucha demanda, pero ahora la mayoría de municipalidades se están poniendo las pilas. Hay muchos que desconocían de esto, no tenían mucho interés para este mecanismo, pero ahora sí ya hay muchos que están interesadísimos.
Hay muchos que no, pero hay otros que sí están interesados y probablemente se incremente la demanda de municipalidades que quieran incorporarse o quieran trabajar con este mecanismo. Una consulta. Sí. La empresa constructora también puede haber hecho un expediente de perfil en este caso. Como te digo, si es que es por iniciativa privada, puede ser, la misma empresa puede hacer el perfil, eso es independiente. Pero quien tiene que aprobarlo es la misma OPI de la entidad. Definitivamente, la construcción que involucra, también involucra expediente. Eso sí lo tiene que hacer siempre. Bueno, puede ser la misma constructora, porque también hay firmas que solamente se encargan de hacer ingeniería, ¿no? Se encargan de hacer todo el expediente técnico. Entonces, ellos pueden ver, o lo hace la misma empresa, ejecución y expediente, o puede contratar una que le haga el expediente técnico y otra que construye. No hay restricciones para eso. El perfil también lo puede hacer la misma empresa u otra. Eso es independiente, si es que es iniciativa privada. Pero sí quien tiene que evaluarlo es la misma OPI de la municipalidad. E incluso puede darse el caso, y eso lo establece la ley o el reglamento, de que si la empresa presenta un proyecto, presenta el perfil y la OPI lo considera que no es viable, simplemente queda ahí y ni siquiera la municipalidad no tiene la obligación de poder reembolsar ese costo, es un costo hundido. Pero si es que sí lo declara viable, definitivamente se tiene que reconocerlo como un costo asociado del proyecto. Acá también hay otro flujo. Esto es ya pensando en los gobiernos regionales y locales. El flujo de algunos pasos básicos. Primero de ellos, tomar acuerdos en sesión de consejo. Es similar, solamente que le estoy dando varias fotos similares del proceso. Primer paso, tomar acuerdos en sesión de consejo. ¿Sobre qué puntos? Primero, priorizar los proyectos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, los que consideren necesarios, obviamente dependiendo del tamaño de la entidad. Tienen que empezar también a constituir el CEPRI. El CEPRI, que es el Comité Especial el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. 3 integrantes de la entidad. Solicitar la asistencia técnica a Proinversión y también facultar al presidente regional o al alcalde para la suscripción del convenio con la empresa. Ese es el primer paso que tiene que hacer, se tiene que hacer ya sea en el gobierno regional o el gobierno local en sesión de consejo. Segundo paso. Una opción es también buscar la empresa que financiará el proyecto, que financiará la obra. Igual, el mismo presidente regional o el mismo alcalde puede ir ya estableciendo conversaciones, es decir, presentar la propuesta, comentar la propuesta del proyecto que se tiene a Sauder, al Comercio, a Bacos y Johnston, Pacasmayo, a cualquier empresa, Interbank, qué sé yo. Acá hemos visto un flujo bastante sencillo de los principales pasos. Vamos a ver también otro flujo, pero un poquito de mayor detalle. Esto pensando en los pasos para el gobierno regional o para el gobierno local. Primer punto, decíamos, tomar acuerdos en la sesión de consejo. ¿Cuáles son los temas que se tienen que trabajar en la sesión de consejo? ¿Cuáles son los temas que se tienen que abordar? Primero, priorizar la lista de los proyectos que se quieren trabajar bajo esta modalidad de obra por impuestos. Luego también hay que constituir el CEPRI, que es el Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada. Habíamos dicho 3 integrantes de la entidad. Y nuevamente repito, hay 2 modalidades. O pides a Proinversión que simplemente te dé la asistencia técnica, o también puedes pedir a Proinversión que te lleve adelante el proceso. Encargar el proceso a Proinversión. Luego tienes que facultar, o el Consejo Municipal o Regional faculta al presidente regional o al alcalde para la suscripción del convenio con la empresa privada que esté interesada o que gane el proceso. Segundo punto, buscar a la empresa que financiará la obra. Obviamente no tiene sentido que una vez que tú priorizas los proyectos ya de frente salgas a convocar el proceso, porque
por el tema de información puede ser de que muy pocas o ninguna empresa tenga una propuesta. Entonces no está prohibido, sino es válido que el alcalde o que la municipalidad del gobierno regional un poco dé a conocer